Hola queridos amigos y bienvenidos a un nuevo podcast de filosofía y humor. Y sí, si es que están escuchando en estos momentos un nuevo podcast de filosofía y humor, quiere decir que en el capítulo anterior nos fue bien o relativamente bien. Nos llegaron unos muy interesantes mensajes de continúen con el proyecto, los estábamos escuchando. Gente incluso que no hablaba nuestro idioma también nos comentó que estaba escuchando y que estaba interesado en el podcast de filosofía y humor. Entonces amerita por lo menos un segundo capítulo. Lamentablemente esta vez me encuentro solo. Nos encontramos por lo menos ustedes conmigo, pero me encuentro solo ya que la Claudia no puede participar en este podcast. Estamos muy ultra ocupados. De hecho, es una de las razones por la que no lo grabamos antes. Si se fijan, esto estaba como 2 semanas después del podcast demo. Pero hay que echarle para adelante a la vida. Hay muchas responsabilidades, pero debemos continuar con ellas. Entonces eso, primero que todo. Segundo, muchas gracias, como ya les comentaba, por su participación. Recuerden que compartirnos, comentar cosas de filosofía y humor nos ayuda a crecer y nos da muchas más ganas de grabar un podcast. Eso antes que todo. Y ustedes se preguntarán de qué voy a hablar, de qué suponía que íbamos a hablar, pero de qué voy a hablar efectivamente en este capítulo. Voy a hablar de uno de los temas que más me fascina dentro de la historia de la filosofía, que es el problema de la naturaleza humana. Esto porque hace un par de semanas apareció la noticia de que, para por lo menos los que somos chilenos, de la resolución del juicio de Nivaldo. Nivaldo fue un profesor, Nivaldo Villegas, fue un profesor acá de Chile que fue víctima de un violento homicidio en el cual básicamente se descuartizó, se encontró su torso flotando en el mar, etc. Y nos hace preguntar, de hecho la asesina fue su esposa, su ex esposa con su actual pareja, donde incluso se tomaron fotos con el cadáver, que fue una de las razones por la que se encontró finalmente, o sea, se usó como prueba para saber que yo era el asesino. Y no sé si ustedes lo encuentran un asesinato macabro. Yo hace unas cuantas semanas atrás comentaba con mis alumnos en el colegio y me decían, ¿por qué es tan loca la gente, por lo menos de Estados Unidos? Que siempre uno recibe esas noticias de gente agarrando en tiroteos y cosas así. Yo les decía, oigan, hay bastantes historial policial, por lo menos de este país y en cualquier país de Latinoamérica, sobre personas matando, descuartizando y matando, como le dije, brutalmente a otras personas. Pero más allá de todo eso, nos hace preguntarnos ¿cuál es la naturaleza humana? Quiero que entiendan más o menos la pregunta con la que nos vamos a dirigir en este capítulo. Ese asesinato cruel, ese asesinato mórbido, es en verdad la forma en que somos o actuamos nosotros los seres humanos, y es la sociedad la que de cierto modo nos ha cambiado, son las reglas, son las leyes los que ha matizado nuestra actitud, haciéndonos ser cada vez más sumisos, por así decirlo, o al revés. Lo que ocurrió con el caso de Nivaldo, este asesinato horrible, es un caso específico, puntual, pero el hombre, por el otro lado, el ser humano en sí es una persona apacible, que vive en sociedad, que nos llevamos bien entre todos y tenemos que estar abiertos a que ocurran de repente casos como estos. En resumen, la pregunta es, ¿por naturaleza los seres humanos somos buenos o malos? Entonces, este tópico creo que por cosas de tiempo lo vamos a tratar en 2 capítulos y les adelanto más o menos el índice de lo que se va a trabajar en el día de hoy. Primero que todo voy a hablarles de las primeras teorías de naturaleza humana, que sería Hobbes, y luego comentaremos las teorías que se realizan sobre esta naturaleza humana, que sería la idea de Locke, y por último comentaremos la idea de Rousseau. Probablemente en el siguiente capítulo, para no hacerlo tan largo, hablaremos de la idea de naturaleza humana que tiene Aristóteles, la que tiene Kant y por último la que tiene Sartre, para hacer por lo menos una pincelada interesante de diversas teorías de naturaleza humana y que ustedes pueden decir cuál es la que los convence más. Porque esto es muy importante, porque del modo en que nosotros definamos naturaleza humana, la idea que nosotros tengamos de naturaleza humana de cierto modo va a gatillar la forma en que nosotros vamos a entender la sociedad, las instituciones, la finalidad de los seres humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si yo digo que la naturaleza humana es mala, la educación, ¿cómo debería ser? La educación debería ser un amaestramiento, es decir, la finalidad de la educación se trataría básicamente de amaestrar estas bestias que somos los seres humanos y hacernos relativamente apacibles para poder convivir en sociedad. En cambio, si mi idea de naturaleza humana es que somos buenos, entonces la educación tendrá otro rol.
Si nosotros creemos que el hombre es bueno por naturaleza, ¿por qué ocurren tantos asesinatos en la sociedad? Es cosa de simplemente salir a la calle o prender la noticia y vemos que existen un montón de instancias en que los seres humanos nos dañamos los unos a los otros. Si los hombres somos malos por naturaleza, entonces también tenemos que responder a esa pregunta. ¿Y qué hacemos con nosotros? ¿Cómo se justifican las leyes? Etcétera. Otro pequeño detalle antes que eso es la idea de vivir en sociedad. La naturaleza humana, en el caso que podamos descubrir cuál es, que ustedes pueden descubrir cuál es, nos va a decir mucho de cómo nosotros vivimos en sociedad. Este tópico tiene su auge en la modernidad, es decir, en el siglo XV y XVI. ¿Por qué? Porque básicamente el mundo cambió mucho después del fin de la cristiandad. Había un montón de guerras, en especial por la religión, había un montón de conflictos territoriales, etc. Entonces la gente se estaba literalmente matando en las calles de la modernidad. Entonces aparece la pregunta de: tenemos que volver a encontrar un orden, tenemos que darnos un orden a nosotros mismos. Es el inicio de lo que nosotros llamamos el Estado moderno. Pero el Estado moderno tiene que basarse en la idea de hombre, la idea de ser humano que se tenga. Es decir, del modo en que nosotros somos es el modo de cómo deberíamos gobernarnos. Pues queda abierta la pregunta entonces de qué modo somos nosotros y por ende qué tipo de leyes tenemos que darnos. Eso es un tema muy importante y por eso que si bien la pregunta de naturaleza humana ha estado en toda la filosofía, porque ya hay una naturaleza humana en Platón, ya hay una idea de naturaleza humana en Aristóteles, es justamente en la modernidad, en el siglo XV, donde tiene un mayor auge este tema. Y otro de los factores de por qué en el siglo XV, por qué en el inicio de la modernidad es tan importante ese tema, es que al desaparecer la idea cristiana, o sea, no desaparece literalmente, pero al flaquear, al perderse el horizonte, la idea cristiana de que el mundo tiene un orden específico, que las cosas están ahí de un modo predeterminado, el hombre queda, por así decirlo, suelto en el espacio como un átomo. Se pierde el concepto de finalidad. Como parece que no estamos intrínsecamente llamados a cumplir un plan, la pregunta es entonces, ¿qué tenemos que hacer con nosotros? ¿Qué es la naturaleza humana? Entonces, primero que todo, partamos con la idea de que la naturaleza humana es el punto de inicio de una reflexión política. Como ya les comentaba, el filósofo con el que vamos a partir la reflexión acerca de la naturaleza humana es Thomas Hobbes. Él vivió entre el año 1588 y el año 1679 y podríamos decir que si le preguntáramos en este momento a Hobbes: oye Hobbes, amigo mío, ¿cómo crees tú que es la naturaleza humana? Probablemente Hobbes se quedaría un rato pensando y diría: en resumidas cuentas, y lo más simple posible, creo que el hombre es violento por naturaleza. Sí, mi amigo Hobbes podríamos resumir su pensamiento de que el hombre es violento por naturaleza. Y él lo dice: así actuamos en sociedad. Es cosa de simplemente ver las noticias, ver los diarios y vamos a ver que la gente es violenta en sociedad. Entonces la pregunta: ¿por qué el hombre es violento en sociedad para Hobbes? Hobbes diría: básicamente porque antes de que existiera la sociedad, el hombre ya era violento. El hombre es una especie de animal, antes de la sociedad, un animal que es violento por naturaleza. No somos unos pequeños cervatillos, no somos unas pequeñas avecitas, somos más parecidos a una especie de lobo, a una fiera, a un león, etc. Somos animales que somos violentos y somos violentos incluso ante nuestra especie. La idea de Hobbes de la naturaleza humana aparece cuando él se pregunta: ¿cómo somos las personas y cómo deberíamos nosotros mismos dominarnos? ¿Cómo deberíamos nosotros darnos leyes? Entonces él se pregunta: hay que pensar cómo era el ser humano antes de vivir en sociedad. Y eso le llamó el problema del estado de naturaleza, y esa va a ser una palabra que es una expresión que nos va a llevar adelante con todo este podcast de filosofía. Él instaura la idea del estado de naturaleza. Él se pregunta cómo es el hombre antes de la sociedad, cómo es el hombre en este estado de naturaleza. Como les dije, Hobbes pensaba que el hombre era violento. Una idea que yo me hago, generalmente para entender el hombre Hobbes, me lo imagino como Coraje, el perro cobarde. No sé si ustedes vieron ese cartoon de Cartoon Network, donde había un perro que le tenía miedo a todas las cosas. Básicamente, el ser humano antes de vivir en sociedad era como Coraje, el perro cobarde. Pero como le tenía miedo, en especial miedo a la muerte, tendía a ser violento, es decir, como un animal que le tiene miedo a las cosas. Entonces, si ustedes ponen un animal entre la espada y la pared, por ejemplo, va a empezar a morder, va a empezar a arañar, etc. El hombre era básicamente así, dice Hobbes.
El hombre, para Job, tenía una relación bastante negativa con la naturaleza. Uno piensa ahora cuando ve comerciales en la televisión de vuelve a lo natural, con todo este boom que está de vivir más conectado con la naturaleza, que la relación del hombre y la naturaleza se ha perdido en la armonía, que puede ser verdad, y que la naturaleza es un lugar bello. Pero Job piensa lo contrario, dice, la naturaleza no es para nada un lugar bello, no es un lugar al que el ser humano quiera pertenecer. La naturaleza es frío, la naturaleza es hambre, la naturaleza es tormenta, es lluvia. Son un montón de circunstancias que básicamente pueden implicar la muerte de los seres humanos. Entonces dice Job, lo propio del ser humano es escapar de la naturaleza. Los seres humanos y la naturaleza no nos llevamos por nada bien y es por eso que eventualmente nosotros viviremos en sociedad. Porque la naturaleza no nos quiere y nosotros no la queremos a ella. Job nos dice que el hombre es individualista y tiene un miedo grande a la muerte, que es básicamente lo que mueve al ser humano. Es decir, nosotros en sociedad no vivimos en sociedad porque lo queremos en sí, sino porque le tenemos miedo a la muerte violenta que es propia de la naturaleza. Le tenemos miedo a la enfermedad, le tenemos miedo a doblarnos un tobillo y que nos coma otro animal, etc. Entonces por eso nosotros vivimos en sociedad. No porque realmente deseamos vivir en sociedad, porque amemos a los otros seres humanos, sino porque le tenemos miedo a la muerte violenta que es propia de la naturaleza. Y por ende, de todas maneras nosotros somos violentos en sociedad, según Job, y somos profundamente individualistas, porque no es propio de nosotros vivir en sociedad, sino vivir solos. Entonces, cito a Job, la vida del hombre se presenta sórdida, mezquina, brutal y corta. Eso es, sórdida, mezquina, brutal y corta. Así define la vida del ser humano según Job. Lo cual es bastante chistoso porque él vivió 91 años. Entonces para hacer una vida sórdida, mezquina, brutal y corta, vivió bastantes años. Él es una contradicción interna más o menos de esta frase. Pero más allá de eso, hay una pregunta. ¿Qué pasa cuando este hombre en esta naturaleza conoce a otro hombre? Porque tiene que haber un momento en que aparezca la interacción social. Yo les pregunto a ustedes, pongámonos en un caso hipotético. Nosotros somos este hombre de Job, estamos en una especie de selva, está oscuro, está frío, vamos descalzos, probablemente vamos desnudos y nos dirigimos hacia un arroyo a beber agua. Imaginémonos que estamos acercándonos al arroyo y cuando llegamos a él vemos a otra criatura muy parecida a nosotros. Alguien que se parece a nosotros, con las mismas extremidades, con el mismo cuerpo, nos setando la espalda porque en ese momento está tomando agua del arroyo. Yo les pregunto a ustedes, pequeños jovesianos, ¿qué creen que pasaría en ese momento? ¿Nos acercamos a él y le damos la mano? ¿Lo abrazamos? No, Job dice al contrario. Lo más probable es que tomáramos una piedra, una roca, una rama, etc. y nos acercáramos lentamente y en silencio y lo golpeáramos por la espalda hasta matarlo. ¿Por qué? Porque le tenemos miedo a la muerte. Si él nos ve primero, él nos va a matar a nosotros. Entonces, como nosotros lo vimos primero, nosotros somos quien lo matamos a él. Y tenemos que matarnos según Job. ¿Por qué? Porque en caso de no hacerlo, él nos mataría en cualquier otro momento. Si lo dejamos vivo, él nos puede matar. Entonces, es obligación de nosotros matar a esa persona. Job está completamente convencido de esta idea y por ende piensa que el hombre es violento por naturaleza. Y esa violencia que tiene el hombre en estado de naturaleza es la violencia que nosotros transmitimos en la sociedad. Es por eso que los niños en el colegio terminan pegándose. Es por eso que la gente cuando usted va en auto en la carretera se empiezan a gritar cosas muchas veces. No lo sé. Hay un montón de ejemplos que ustedes tienen en su diario vivir de cómo nosotros somos violentos en nuestra sociedad. Entonces, ¿cuál es la educación de este hombre? Miren, Job diría, no vale la pena hablarle a este hombre violento acerca de las virtudes, acerca del bien, olvídenlo. De lo que se trata es de darle al hombre seguridad y detener su violencia natural. Es decir, al hombre no hay que educarlo, al hombre hay que domarlo. Eso es lo que hacemos nosotros con las otras personas en la sociedad, según la idea de Job. No se trata de que nosotros seamos grandes personas educadas, personas llenas de virtudes, etc. No, lo que se trata de la educación es más o menos de domesticarnos para que nosotros no seamos seres violentos.
Y el objetivo de la sociedad, por lo mismo, no es tampoco hacer una sociedad virtuosa en que se cumplan todos nuestros placeres, nuestros deseos. No, la sociedad para Job es un lugar en que nosotros podamos vivir relativamente en paz. Relativamente en paz, nos asegura una paz, pero una paz mejor que el estado de naturaleza, porque dice, si nosotros nos estamos matando los unos a los otros en estado de naturaleza porque somos seres violentos, la sociedad solamente nos garantiza que estemos vivos. No es que se cumplan todos nuestros deseos, no es que nosotros tengamos derecho a un montón de cosas, no, simplemente la sociedad para Job nosotros tenemos que mantenernos vivos y es lo necesario. ¿Hay proyectos personales? No, la sociedad solamente se trata de domesticar un poco la violencia de los unos con los otros para que no nos matemos los unos a los otros y para que tampoco estemos en la naturaleza donde de todas maneras nos vamos a morir. El objetivo de la sociedad entonces es darle seguridad y detener la violencia natural de los seres humanos. ¿Y cómo piensa que se hace esto? Con suficientes castigos y represiones podemos dejar atrás el estado de naturaleza. Es decir, ¿de qué se tratará esta autoridad? Porque Job, bueno, no quiero adelantarme en ese punto, pero con suficientes policías, por así decirlo, podemos nosotros vivir en una sociedad llena de gente violenta. Job se plantea una pregunta. ¿Cómo pasamos de este estado violento en que nos odiamos por naturaleza, en que somos muy violentos por naturaleza con otros seres humanos, a vivir en sociedad? Él le llama a eso el contrato social y esta idea, como les digo, va a estar presente a lo largo del podcast y el siguiente podcast. ¿Qué es el contrato social? El contrato social aparece del instinto de conservación del ser humano en estado de naturaleza. Primero que todo, en el estado de naturaleza es para Job el único lugar donde nosotros tenemos una verdadera igualdad. Cuando ustedes se preguntan cuál es la igualdad de los seres humanos, Job solamente diría, miren, en sociedad nunca va a haber igualdad, en sociedad siempre va a haber desigualdad, en sociedad siempre va a haber gente con más dinero, otros más pobres, otros más educados, otros menos educados, etc. Si usted se pregunta dónde está la igualdad del ser humano, Job le diría, la igualdad del ser humano solo estaba en estado de naturaleza. ¿Y qué es esa igualdad? Es la igualdad de tener los mismos derechos, que se resume en un solo derecho, la posibilidad de matar a otras personas. En el estado de naturaleza yo tengo todos los derechos de poder matar a otra persona, siempre que la otra persona tenga todos los derechos de poder matarme a mí. Es decir, la igualdad radical del estado de naturaleza de Job dice que usted puede matar a cualquiera siempre y cuando esté abierto a que cualquiera lo mate a usted. Eso es un panorama, obviamente, bastante violento. El estado de naturaleza para Job es un estado de guerra. Entonces, como nosotros estamos en una guerra constante en que cada uno de nosotros se está matando entre ellos, no hay autoridad, solo existe la fuerza, solo existe la violencia. Job dice, ese fue el único momento donde hubo igualdad en el ser humano, el momento en que cada uno podía matar al que quería, sabiendo que lo iban a matar de vuelta si tenían la posibilidad. Pero Job dice, tenemos que buscar una autoridad que nos gobierne a todos y cada uno. Y eso es lo que él va a llamar el contrato social. ¿Qué es vivir en sociedad para Job? Job nos dice, tenemos que rechazar entre todos y absolutamente todos, el derecho a matarnos. Si todos rechazamos el derecho a matarnos, podemos vivir en sociedad. Pero tenemos que dejar que este derecho esté en una sola persona o grupo de personas, lo que sea. Nosotros no determinamos eso. Pero que solo haya una entidad, vamos a poner el nombre de autoridad, solamente la autoridad nos puede matar. ¿Por qué? Porque si cada uno mata al que quiere, estaremos en guerra. Entonces, Job no tiene problema de que alguien nos mate, pero que sea una sola persona. Es decir, puede ser un rey, puede ser un gobernador, puede ser un presidente. A Job no le interesa. Lo que le interesa a Job es que solamente una persona administre la violencia, es que solamente una persona administre la muerte. Me explico. Si yo en esta naturaleza, ustedes me roban, yo puedo llegar y ustedes matarlos. Y si yo los mato a ustedes, un familiar de ustedes, no sé qué, un amigo puede cobrar venganza contra mí y matarme. Y así nos llegamos hasta el infinito con pura muerte. ¿Qué hacemos en sociedad? Según Job, la violencia solamente la administra la autoridad y nosotros no. Es decir, si ustedes me roban, yo no puedo llegar y matarlos a ustedes. Puedo acusarlos con la autoridad y la autoridad verá lo que hace. Puede que la autoridad los mate a ustedes, puede que me mate a mí, puede que ordene que me devuelva las cosas, etc. No importa. Lo importante es que solamente una persona pueda tomar esa decisión de violencia, porque en esta naturaleza la tomamos todos y eso implica la muerte de todos. Y eso es un estado de guerra. Job dice, hay que evitar el estado de guerra y solamente una persona nos puede matar y esa persona es la autoridad. Entonces, el contrato social es una suerte de contrato que hacemos todos los seres humanos de facto. Es decir, está implícito desde que usted nace. Está de cierto modo implícito en el contrato social.
Y en este contrato nosotros renunciamos a nuestra libertad natural, esa donde estábamos metidos en la naturaleza y podíamos hacer de todo, pero a costa de que nos podía pasar de todo. Entonces el contrato dice que si bien todos renunciamos a nuestra libertad de ejercer la violencia, existe un algo que sí puede ejercerla en nombre de todos. Y ese algo es lo que nosotros llamaremos la autoridad. La autoridad puede ser cualquiera, como les dije. Ella es quien fija lo bueno o lo malo, es decir, ya lo bueno y lo malo no está en la teología cristiana, lo bueno y lo malo no está acá, ni acá, ni acá, ni lo bueno y lo malo lo pongo yo. Lo bueno y lo malo lo pone la autoridad. Es decir, si el rey quiere decir que hay que pagar millones de impuestos, el rey dice que hay que pagar millones de impuestos, pero no cada uno de nosotros tiene que andar robando por ahí. Ese es el tema de Job, es muy violento, es muy brutal la teoría de Job y es muy interesante porque él dice hay que administrar en este sentido la violencia. Una sola persona debe fijar lo bueno y lo malo y nosotros los demás nos tenemos que acatar eso. Porque si no, como les dije, es violencia extrema, es estado de naturaleza. Solo esta autoridad puede ejercer la violencia y la paz es algo raro en la historia de la humanidad. Para Job, la paz es raro. Yo creo que nosotros estamos acostumbrados a ver un mundo en paz donde vemos que las guerras ocurren fuera de nuestro occidente, es decir, en Medio Oriente, con los atentados terroristas. Pero para Job lo normal era la guerra. Probablemente la historia de la humanidad sea la verdad. O sea, que la guerra sea lo más normal. Nosotros estamos viviendo en un pequeño clima de paz porque acabó la Segunda Guerra Mundial hace muy poco y tenemos una especie de trauma con la guerra. Pero Job nos dice que la guerra es lo más normal de la humanidad, es lo más propio, es lo más común. Entonces, la paz es algo extraordinario. Entonces, su búsqueda es la paz. Lo común, como les dije, es la guerra. Entonces, en resumen de Job, el contrato social es un mecanismo para asegurar un mínimo de paz social. Ojo, un mínimo de paz social. Esto no se encarga de que usted sea feliz, no se encarga de que usted logre su proyecto de vida. A Job no le interesa eso. A Job solamente le interesa dar un mínimo de paz social para que nosotros no nos matemos. Es obligarnos a rechazar nuestra libertad natural de hacer lo que de lo que queramos a costa de que nos pase cualquier cosa. Su función, la del contrato social, no es que seamos felices o que nos realicemos, sino es más humilde y realista, en verdad. Que no nos matemos entre nosotros por medio de un estado de guerra constante entre unos y otros. Para Job, chicos, esa es la forma en que aparece la sociedad. Esa es la forma en que empieza el Estado, esa es la forma en que nosotros vivimos en sociedad. Entonces, ¿cómo entendemos desde Job el estado actual de las cosas? Miren, cuando ustedes pongan la televisión, cuando ustedes lean los diarios y vean que está lleno de noticias de personas cometiendo delitos, lleno de noticias de personas que murieron de maneras trágicas, lleno de asesinatos, etc., Job diría, mire, es así la sociedad porque nosotros somos violentos por naturaleza, no hay nada más que hacer. Acostúmbrese porque esto no va a cambiar nunca, nosotros somos así y nuestro deber es crear mejores leyes para disminuir la cantidad de muertes. No sé qué opinan ustedes de Job y su teoría, pero ahora pasaremos a ver al siguiente filósofo. El siguiente filósofo es John Locke y él habla del hombre individualista. Mi amigo John Locke vivió entre el año 1632 y el año 1704, es decir, hace un buen rato que ya está muerto mi amigo John Locke. Pero ¿saben qué? Yo creo que el mundo contemporáneo le pertenece a este autor. Creo que su idea encalaba más profundo que la de otro autor respecto de la idea de naturaleza humana. Como les dije, él piensa que el hombre es individualista y no sé si a ustedes les parece, pero el mundo en el que vivimos es profundamente individualista. Pero vamos a entrar a la idea de Locke. Primero, para entender a Locke, nosotros tenemos que entender a Job, porque Locke es un gran lector de Job y está de acuerdo en algunas cosas con él, pero hay otras en que está profundamente en desacuerdo. Locke vivió los tiempos de Job, pero como les dije, tiene ciertas discrepancias con él. Según Locke, en el estado de naturaleza no había caos, pero sí había un grado de justicia, por así decirlo, una justicia injusta, digámoslo así, una justicia parcial. ¿Por qué? Porque dice que había una igualdad radical y no había un poder sobre otras personas. En eso está totalmente de acuerdo con Job. Pero en el estado de naturaleza, el hombre es individualista y libre. Volvamos al ejemplo que daba hace un rato. Si nosotros tenemos que en el estado de naturaleza para Job, cuando un hombre se encuentra con otro hombre, termina matándolo por miedo a que él lo mate, en el estado de Locke no es así. Imaginemos, estamos en la selva, lo mismo, vamos por ahí, está todo húmedo. Obviamente Locke también tiene una visión bastante negativa de la naturaleza, es decir, lluvia, agua, frío, hambre, peste, muerte, ya entienden ustedes, esa es la naturaleza. No es una naturaleza como estar en un camping, no es una naturaleza como estar en el Caribe al sol, no, es una naturaleza profundamente en contra de las posibilidades de que nosotros vivamos felices.
Entonces, como les dije, van ustedes por allá, son estos seres humanos que imagina Locke, van a tomar agua al río y en el río hay un ser igual a ustedes. ¿Qué harían según Locke? Locke diría que este ser humano en estado de naturaleza se iría a otro lugar. ¿Por qué? Porque él no es tonto. Locke dice que algo que olvida Job en el problema de la naturaleza humana es que somos seres racionales. ¿Qué quiere decir que somos seres racionales? Que pensamos, que no somos como cualquier animal violento. Somos seres que pensamos. En la actualidad ustedes nos vemos y si está escuchando este podcast es porque le interesa pensar, le interesa discutir temas, etc. Locke dice, nosotros somos en estado de naturaleza ese tipo de seres que pensamos. Entonces sabemos que si matamos a ese tipo nos pueden venir a matar nosotros. Entonces, ¿qué es lo mejor? Miren, no me hago problemas y me largo. Me largo, yo voy a tomar agua en otra parte. Es decir, es muy sensata la postura de Locke. El hombre es individualista. El hombre no nos matamos entre nosotros en estado de naturaleza con regularidad. Vivimos apartados los unos de los otros. Yo no me hago problema contigo, tú no te haces problema conmigo, etc. Somos profundamente individualistas, pero no necesariamente violentos. Entonces, como les dije, también siguiendo la línea de Job, el hombre lo que más procura es mantenerse vivo, es decir, conservar la vida personal y también de paso un poco la de los demás. No me meto con ustedes, no se meten conmigo, yo no los mato, ustedes no me matan, somos felices, por así decirlo, en este estado de naturaleza. Pero aparece una pregunta, ¿qué garantiza que se siga esta especie de ley natural que plantea Locke? ¿Qué garantiza esta idea de que nosotros no nos vamos a matar en estado de naturaleza? La respuesta es nada, nada lo garantiza. Me explico. Si ocurre un accidente o algo, supongamos que alguien me roba, yo soy el hombre en estado de naturaleza de Locke, supongamos que alguien me roba, yo voy a hacer justicia por mi cuenta, es decir, justicia como en la cárcel, así sangre por sangre, Guatón Byron, no hay de otra. ¿Qué voy a hacer? Me robaron mis manzanas, yo me enojo, voy a la cueva de este otro tipo, agarro una roca y le reviento la cabeza. Nada que hacer. Entonces, sus familiares, su tribu, no sé qué, va a ir a buscarme, me va a reventar la cabeza a mí, mi tribu va a enfrentar a esa otra tribu, enfrentamiento de tribu, y de nuevo tenemos el mismo problema que anunciaba Job, es decir, hay un estado de guerra en el estado de naturaleza. Es decir, para Locke hay algo importante que es el tema de la justicia. Él cree que nosotros tenemos dentro de cada uno una idea de justicia, pero esa justicia nunca es parcial, es decir, nunca es objetiva mientras sea de nosotros. El mejor ejemplo para ver esto yo lo encuentro que está en las cárceles. Perdónenme por relatar esto, suena muy cruel, pero generalmente en la cárcel a los violadores, por ejemplo, se los viola. A los asesinos también los tratan profundamente mal. Hace poco tiempo había una noticia de unos extranjeros que mataron a otras personas y en la cárcel les hicieron de todo. Yo encuentro eso que es profundamente injusto. Probablemente Locke está de acuerdo conmigo, eso es profundamente injusto, pero él dice es porque dentro de los seres humanos hay una necesidad de justicia. El problema es que nosotros la administramos mal. Ese es el problema de Locke. Todos tenemos una necesidad de justicia, todos queremos justicia, hacer justicia, pero el problema es que cuando uno la hace, siempre se le sale de las manos porque para Locke nosotros somos seres profundamente pasionales. Es decir, si a mí alguien me ofende en la calle, desde el punto de vista de Locke, yo estaría tan enojado que querría que esa persona resultara muerta, entonces la mataría. Entonces de nuevo tenemos violencia. Entonces, ¿qué hacemos? Locke dice exactamente lo que piensa Job. Tenemos que crear una autoridad. ¿Por qué? Porque si cada vez que a mí me roban, yo mato a la otra persona, estado de violencia. Tiene que haber una autoridad que él diga qué es lo bueno, qué es lo justo, qué es lo malo, etc. Y que cada vez que alguien me robe, sea la autoridad la que determine cuál va a ser el castigo a esa otra persona. Porque si me roba, quizás el castigo no sea la muerte. Quizás sea simplemente que me devuelva las cosas, que me pida disculpas, que se vaya a la cárcel. No lo sé, no me importa en ese caso. Lo que le importa a Locke es que haya una autoridad que sea la que distinga lo que es lo justo y lo injusto. Porque si cada uno de nosotros pone la justicia por su cuenta, vamos a terminar todos muertos. La idea del ojo por ojo nos deja a todos ciegos y eso no es lo que no quiere Locke. Entonces, si el hombre es malo no es malo por naturaleza Locke, si el hombre no es malo por naturaleza, sino que es individualista, tiene todos los defectos de todos modos para caer en el estado de guerra del que hablaba Job hace un rato. Entonces, como les dije, Locke llega a la misma conclusión desde una naturaleza humana diferente. Es decir, si la naturaleza humana de Job era violenta, la naturaleza humana de Locke es individualista, pero ambos caen en el mismo problema de que estábamos en guerra y por eso probablemente Locke también piensa que ocurre tanta violencia en la sociedad, en el mundo donde vivimos nosotros en la actualidad. Es decir, la sociedad es violenta
porque también el hombre individualista. Entonces, en Locke, el estado de naturaleza humana no es de guerra, sino que es de paz, porque le dije que éramos seres racionales. Es decir, no nos andamos matando los uno al otro, sino que nos escapamos los unos a otros porque somos individualistas. Pero la guerra aparece prontamente cuando los individuos empiezan a poner en peligro la libertad de cada uno y actúan contra este derecho natural. Es decir, si de todas maneras somos individualistas y nos robamos los unos a los otros, vamos a caer eventualmente en el estado de guerra. Entonces, ¿cómo pasamos del estado de naturaleza del que habla Locke a vivir en sociedad? De nuevo aparece la idea del contrato social. Porque como les dije, la justicia es una necesidad que tenemos nosotros en nuestro corazón, en nuestra naturaleza, dice Locke, y que si la administramos cada uno por nuestra cuenta, estamos fritos. Entonces debemos buscar una justicia imparcial que al final, porque al final de cuentas nosotros somos seres racionales, recordemos ese punto. O sea, como somos seres racionales, queremos que la justicia sea imparcial. Entonces renunciamos a nuestros derechos naturales por una justicia bien administrada. Entonces rechazamos nuestro estado de naturaleza, donde podemos eventualmente matarnos, pero la idea es no hacerlo, y empezamos a vivir en sociedad, porque solamente viviendo en sociedad podemos tener una justicia bien administrada. Y esto es muy interesante porque para Job lo importante es que haya autoridad. Pero para Locke lo importante es que haya una autoridad que sea justa. Porque como les di en el ejemplo anterior, Job no tiene problema con que el rey, supongamos que hay un rey, matara a los que él quisiera matar. A Job no le importa mientras sea una sola persona la que esté matando y no nos estén matando a todos. Pero Locke dice, oye Job, eso es un problemazo porque si el rey está matando a todos, mejor volvemos al estado de naturaleza, donde prácticamente nos matábamos también, pero quizás hasta nos matábamos menos. Entonces Locke tiene ese problema. Dice, Job, no comparto tu teoría, no estoy de acuerdo porque una cosa es tener autoridad, pero lo que nosotros queremos es una autoridad justa. Y eso es lo que le importa a Locke. La autoridad tiene que ser justa, no tiene que andarnos matando de todas maneras, porque si al final la muerte es el destino, en ese sentido, o sea, el asesinato, mire, volvemos al estado de naturaleza porque la sociedad no funciona. Entonces, para Locke la sociedad también tiene que ser justa. Entonces, al Estado le entregamos el poder de la justicia, el Locke, a cambio de asegurar nuestra paz, nuestra libertad y nuestra igualdad. Es decir, lo que nos dice Locke es que el Estado tiene que suministrarnos ciertas cosas. Es decir, ya nos juntamos todos, estamos acá todos reunidos, no somos más, o sea, seguimos siendo individualistas, perdónenme por decirlo así, somos profundamente individualistas. Rechazamos la idea de matar entre nosotros, pero el Estado tiene que encargarse de administrar la justicia, traernos paz, asegurar que nosotros seamos libres, es decir, que ninguno entre nosotros nos pisemos la cola, tenemos que dejarnos libertad entre nosotros, tenemos que tener un grado de igualdad, por lo menos igualdad entre la ley, tenemos que tener propiedad privada, es decir, si yo en estado de naturaleza quiero cultivar manzana y viene un tipo y me la roba, pues no cultivo más manzana, es obvio, mejor me dedico a robar manzana. Pero el problema es que si hacemos eso, nadie va a tener manzanas. En la sociedad, el Estado, la autoridad, por así decirlo, tiene que encargarse de que no nos roben, por así decirlo, tiene que tener seguridad, porque así solamente podemos nosotros vivir en sociedad. Y tiene que obviamente resguardar nuestra vida. Entonces Locke es más detallado en este punto, pues lo que busca es justicia imparcial. Y para esto el poder no solo debe estar en una sola autoridad, sino que esa autoridad también debe ser justa. Como les digo, puedo hablar un montón de rato de Locke, pero esta es la idea de tener una pincelada de lo que son las nociones de naturaleza humana en distintos autores. Y viendo que el podcast se está extendiendo mucho, les voy a hablar del último autor. Si ya vimos que en Job la naturaleza humana es de un ser violento, si vimos que en Locke la naturaleza humana es de un ser individualista, nos queda el último moderno y el que parece más contrario a lo que hemos hablado, Jean-Jacques Rousseau, un francés del año 1712 y que murió en el año 1778 y que piensa totalmente lo contrario a lo que pensaba Job. Para Rousseau, el hombre es bueno por naturaleza y es la sociedad la que lo corrompe. Probablemente muchos de ustedes han escuchado esa frase anteriormente. Es la contraparte de Job y está un poco más cercano a la teoría de Locke. Y algunas personas aman mucho a Rousseau y otras personas lo odian bastante. Lamento no poder extenderme tanto tiempo en este podcast, pero por muchas de las ideas modernas como el ecologismo, incluso el feminismo, tienen intelectualmente su asidero en la lectura de Rousseau. Entonces, si a ustedes les apasionan esos temas, tienen que leer a Rousseau porque ya estaba ahí estas ideas. Como les dije, el hombre es bueno para la naturaleza en Rousseau, pero es la sociedad lo que lo corrompe. Explicándolo de otro punto de vista, el hombre, viviendo en la naturaleza, imaginemos que somos ahora el hombre de Rousseau, nosotros
no tenemos ningún defecto. Estiramos nuestra mano para sacar una manzana. Queremos comer una manzana, sacamos una. Queremos comer dos, sacamos dos. Pero no interesa de quién es el árbol. El árbol no es de nadie. El agua no es de nadie. Nada es de nadie. Yo vivo en una perfecta armonía con la naturaleza. Por lo menos eso es lo que nos dice mi amigo Rousseau. Pero ¿qué va a pasar? Cuando nosotros vemos a otro ser humano, empiezan los problemas. Supongamos que nosotros vamos por ese estado de naturaleza, estamos felices, vamos desnudos y de repente vemos por ahí lejos otro ser muy parecido a nosotros, pero tiene una lanza. Una lanza para pescar. Puede ser fácilmente algo así, para cazar. Y nosotros decimos, oh, yo quiero esa lanza, me gusta esa lanza, quiero una lanza igual a la de él. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a tener envidia. Ese es el problema de Rousseau. Dice, cuando el hombre empieza a interactuar con otro hombre, empiezan a aflorar otro tipo de sentimientos, como por ejemplo la envidia. Entonces, una vez que consigo esa lanza y me encuentro con otro hombre, me doy cuenta que tiene un taparrabos muy bonito, de unas hojas muy bonitas, y digo, yo también quiero ese taparrabo. Y entonces al final queremos un taparrabo. Y así se extiende hasta que hacemos la sociedad y vivimos en un mundo en que queremos tener el iPhone de la otra persona, y que queremos tener un auto más grande, y que mi departamento es demasiado pequeño, etc. Rousseau diría que todos esos problemas no existirían si nosotros viviéramos esta naturaleza. El hombre nace bueno y es la sociedad lo que nos corrompe, porque al final de cuentas queremos tantas cosas que empezamos a robarnos los unos a los otros, empezamos a engañarnos, empezamos con todos los problemas que nosotros ya conocemos de la sociedad. El hombre nace bueno, la sociedad es lo que lo corrompe. Entonces el contrato social, para Rousseau, dice que el hombre ha nacido libre y sin embargo por todas partes se encuentra encadenado. También eso es una gran frase. Es decir, nosotros somos libres en un sentido radical, pero ya al vivir en sociedad estamos encadenados por todas partes. Nacimos en un sistema que nos encadena por todas partes. No podemos llegar ya y tomar una manzana, simplemente un árbol, porque ese árbol le pertenece a otra persona. No podemos simplemente ir y agarrar un pantalón y ponernos porque eso le pertenece a otra persona. Es decir, somos cuasi libres, yo creo, para Rousseau. Para Rousseau, el hombre en estado de naturaleza tiene solo dos sentimientos: amor para sí y piedad. Es decir, empatía por los animales, empatía por naturaleza, por los otros seres humanos, y es lo que él denomina un noble salvaje. Es la expresión que se utiliza. El noble salvaje es el estado de naturaleza de Rousseau, que como se dan cuenta es totalmente lo contrario a lo que pensaba Job. Entonces, entre más comparte con otras personas, mayor es la envidia y los celos que van apareciendo. Y ese deseo de lo ajeno, el deseo de tener cosas, nunca se acaba para Rousseau. Va creciendo y creciendo. A medida que interactuamos y tenemos más cosas, va creciendo. Y es por eso que Rousseau explica más o menos que la gente que junta mucho capital, la gente que le interesa mucho las cosas, es un deseo que no va a acabar. Da lo mismo cuántas cosas querramos. Siempre, o tengamos, siempre vamos a querer más cosas. Entonces, los humanos nos empezamos a juntar por la aparición de nuevas necesidades. Es decir, antes no teníamos necesidad de la ropa, por ejemplo. Yo no tenía problema en que me vieran desnudo en esta naturaleza, pero empezaba a ver gente, me di cuenta que la gente tiene mejores taparrabos, otros se cubren con piel, entonces yo quiero mi piel, pero quiero que mi piel sea más bonita, da lo mismo, zapatos, etc. Y la sociedad empieza a funcionar así. Los humanos nos empezamos a juntar por la aparición de nuevas necesidades. Y actualmente la necesidad que tenemos es que quiero un nuevo iPhone, la necesidad que tengo es que quiero un nuevo computador, etc. Entonces por eso nosotros vivimos en estado de sociedad. Pero esta reunión para Rousseau no es natural. Es decir, nosotros no vivimos en sociedades porque sea natural. De hecho, para nosotros es natural vivir solos. Nosotros, para Rousseau, deberíamos vivir solos. Vivir en sociedad es lo no natural. Eso no es natural. La naturaleza es la donde vivimos solos. Entonces, aparece algo que, como les comentaba ya anteriormente, odia a Rousseau, que es la noción de propiedad. Con las relaciones humanas en sociedad, empieza la noción de propiedad, y es decir que las cosas le pertenecen a algunos y no son de todas. El contrato social entonces es la unión de aquellos que tienen bienes para mantener esos bienes. La idea de Rousseau es que el contrato social no es como para Locke o Job, en que nosotros no administramos la justicia, no. Para Rousseau el contrato social, el vivir en sociedad, es la unión de la gente que tiene cosas y que quiere mantener esas cosas. Entonces, como quiere mantener esas cosas, tiene que crear leyes, tiene que crear policía, tiene que crear propiedad. ¿Para qué? Para que no se las quiten. Las leyes están hechas para proteger las pertenencias de las personas, de los que tienen pertenencia. Entonces, por eso para Rousseau las leyes son en general injustas y egoístas por lo mismo. Y las leyes las crean los que tienen más para oprimir a los que tienen menos, por así decirlo, para que no le roben sus cosas. Entonces, el hombre que nació libre, como les dije en estos momentos, para Rousseau está encadenado por todas partes.
Al contrario de lo que piensa Locke, el interés material no nos vuelve buenos, sino nos vuelve mezquinos. Porque para Locke, si recordamos hace unos minutos atrás, para Locke es el interés material, el individualismo del hombre, el que al final nos junta. Es decir, esta idea de que nosotros somos individualistas y que queremos cosas, al final va a terminar haciendo que nosotros nos juntemos y que creemos en la sociedad. Pero no, para Rousseau, es decir, el mundo material, el interés material, no nos vuelve buenos, sino que nos vuelve malos, nos vuelve mezquinos. El interés es el que disuelve la sociedad porque el egoísmo de cada uno nos separa, porque todos somos todos egoístas. Para Locke el egoísmo es lo que nos junta, es decir, entendamos lo que quiere decir, volviendo un poco a la idea de Locke. Para Locke, la sociedad se funda en que si yo quiero una manzana, tengo la idea de cultivar un huerto de manzanas, pero eso es muy difícil. Me sale mejor ir a mi trabajo, consigo mi trabajo y mi trabajo me paga dinero y con ese dinero yo puedo comprar manzanas. Con ese dinero yo puedo comprar otras cosas y como puedo comprar cosas con dinero, yo tengo que crear muchos servicios, mucho trabajo y como todos estamos en búsqueda de nuestros intereses personales en la sociedad, según Locke, tenemos que crear diferentes tipos de trabajo, diferentes tipos de relaciones y al final la sociedad funciona como un relojito en que cada uno buscando nuestros intereses personales terminamos contribuyendo a la sociedad de un modo como consecuencia. Es decir, la sociedad no es como que todos estemos de acuerdo en un proyecto en común, sino que nuestros individualismos nos unen. Estoy pensando que yo soy un profesor, mi objetivo como profesor quizá no sea ayudar a todos los demás, que la gente aprenda, no. Mi objetivo como profesor es la forma en que yo gano dinero y los alumnos que tengo ahí quizás su objetivo no es aprender, sino que quieren tener un buen resultado para entrar a la universidad, etcétera. Entonces, de nuestros deseos personales nos relacionamos y sacamos un bien el uno del otro. Pero ahí yo no estoy enseñando porque quiero enseñar, porque me amo enseñar. Y el niño no está aprendiendo porque ama aprender, sino que cada uno tiene un objetivo personal y nos beneficiamos. Esa es más o menos la idea de Locke. Eso debía anunciarlo anteriormente. Pero en Rousseau dicen, no, al contrario, es justamente esta metodología la que nos disuelve. Es decir, en el ejemplo que acabo de dar del profesor y el alumno, Rousseau diría, eso no es sociedad, al contrario, eso es un profundo individualismo. Entonces, para Rousseau, debemos nosotros escapar de la sociedad. Ella es el estado de guerra. Entonces, cuando Hobbes decía, la sociedad pasan cosas malas, hay violaciones, hay asesinatos, hay robo, hay de todas las cosas. Pero Hobbes diría, el estado de naturaleza es peor. Si usted va al estado de naturaleza, lo van a comer vivo, lo van a despellejar. Mejor esté en sociedad donde hay cierta idea de que hay un grado de paz. Rousseau dice, no, amigo. Rousseau te dice, es este estado, el estado actual en sociedad, el estado de guerra, el estado natural. No nos conectamos los unos con otros y por ende no hay violencia y no hay muerte. Es acá en sociedad donde nosotros estamos reunidos donde hay violencia. La sociedad nos produce esclavitud a las cosas, es una esclavitud a los objetos, a los bienes materiales, al dinero, y eso es lo que Rousseau odia. Entonces, como les dije, Rousseau en la actualidad es uno de los fundadores intelectuales de los movimientos, por ejemplo, ecologistas, de lo que fue la revolución de los hippies, todos los movimientos de los 60 contra el individualismo, contra el mundo mercantilizado, en síntesis. Eso es Rousseau. Entonces, para él, como les dije, el hombre es bueno, pero es la sociedad lo que lo corrompe. Así que podemos entender esa gran frase que siempre se comparte en redes sociales de Rousseau. Entonces, como síntesis del capítulo, el estado de naturaleza es el lugar de donde nosotros nos escapamos. Para Hobbes y para Locke es el lugar donde escapamos y nosotros creamos la sociedad. Como le dije, para Hobbes la sociedad es terrible, pero es aún peor el estado de naturaleza. Para Locke, en verdad, la sociedad es un buen trato, un buen intercambio en comparación con el estado de naturaleza, en donde si seguimos nuestros deseos individualistas, crearemos una comunidad decente. Pero para Rousseau, no. Rousseau, el problema fue vivir en sociedad. El hombre por naturaleza no vive en sociedad y debemos volver al estado de naturaleza. Ya son tres visiones distintas de naturaleza humana. La idea de Locke sería como aliarnos para saquear el mundo. La idea de Rousseau sería debemos evitar la sociedad y volver a lo natural. Y por último, para Hobbes o para Locke, el individualismo es esencial, mantener esa esfera privada para mantener la sociedad, pero en cambio para Rousseau, al contrario, debemos evadir la sociedad y volver, como les dije, a lo natural. Muchas gracias por haberme escuchado en este episodio. Ha sido un poco largo, perdón por la extensión, pero en el próximo seguiremos con el tópico naturaleza humana, donde hablaremos de Kant, hablaremos de Aristóteles y hablaremos de Jean-Paul Sartre, porque estos tres personajes también tienen sus propias ideas de naturaleza humana y es muy interesante
entenderlas a la raíz de esta reflexión. Y ustedes, gente, auditores que están allá en su casa o camino a su trabajo, les dejo la pregunta: ¿cómo creen ustedes que es la naturaleza humana? ¿Somos buenos por naturaleza, como diría Rousseau? ¿Somos malos por naturaleza, como diría, o violentos por naturaleza, como diría Hobbes? ¿Somos individualistas, como diría Locke? ¿O existe otra gama de posibilidades? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Pueden dar obviamente su propia opinión. Puede ser una mezcla, puede ser... Da lo mismo. Son sus reflexiones. Lo importante es que ustedes filosofen, que participen del diálogo filosófico y que creen sus propias respuestas respecto a lo que piensan ustedes que es naturaleza humana. Muchas gracias. Recuerden que nos ayudan a crecer si nos comparten y nos vemos en el próximo capítulo de el podcast de Filosofía y Humor. Gracias.